qué lugar tan especial. Un punto de encuentro, de paso, un punto para poder encontrarse, para poder hablar. Hoy queremos hablar con un invitado especial. Tenemos la suerte de contar en nuestra tierra, en Málaga, con grandes escritores. Y hoy queremos invitarle a leer un libro a través de las palabras de su autor. José Melero Martín, psicólogo, pedagogo, escritor, es nuestro invitado. La broma de Dios es su último trabajo y queremos pues conversar con él para que nos cuente, para que nos diga y para conocer mucho más. Así que les invito a que disfruten y a que se queden con nosotros y sobre todo contigo. Lo que no sé si decirle, José, don José, José Melero, ¿cómo estás más a gusto? Bueno, mis amigos me dicen Pepe y realmente todo el mundo me dice Pepe. Yo soy Pepe Melero, en principio. Pepe Melero, vale. Bueno, además la vinculación con Belén Málaga es de hace años a través de la Sociedad Amigos de la Cultura, a través de Manolo Berenguer, de Mercedes Junquera, suponemos que con muy buenos recuerdos, ¿no? Bueno, yo soy próximo a la zona porque vivo desde hace muchísimos años en el Rincón de la Victoria, es decir, que lo tengo esto al lado, vengo con mucha frecuencia y en el sentido ya literario, pues sí he tenido muchísima relación pues con la SAC y con Manolo, con Mercedes, he estado varias veces en el club de lectura, he estado dando algunas conferencias, es decir, que sí tengo mucha relación y hace ya bastante tiempo además, y muy positivo siempre me he sentido muy acogido aquí, lo he disfrutado mucho cada vez que he venido, hay un público muy interesado y la verdad es que lo he disfrutado mucho. Un público que se interesa por esa última obra de la que vamos a hablar, La broma de Dios. ¿Qué título más sugerente, más especial, no? Bueno, yo creo que además este título es de los que menos he pensado a la hora de poner, tú sabes que a la hora de poner un título a una novela o a un libro que escribes, se le da muchas vueltas al título porque intentas que tenga gancho, que sea sugerente, que de alguna manera refleje también lo que ocurre dentro de la novela. Y en este caso fue un título que prácticamente lo tuve claro desde el principio porque es un tema clave de la novela. Realmente estamos hablando, cuando se lea el libro se entiende más, pero de una broma se podría entender perfectamente que puede ser una broma o una casualidad, en todo caso, según cómo se interprete. Me ha encantado, estoy deseando leerlo, tengo que reconocer que aún no lo he leído, pero sí me ha encantado el que me llama ya la atención es que sea en 3 diferentes espacios en el tiempo en el que se desarrolla esta novela de Mira, la novela yo desde el principio quería hacer una novela que tuviera una ambientación en Málaga, pero no desde un punto de vista, digamos, de malaguita, de decir ahora calle por calle, como una cosa muy local, ¿no? Sino como una ambientación en Málaga de una manera cosmopolita, como ciudad en donde pueden ocurrir cosas. Esa era la idea. Entonces se hacen referencia a espacios de Málaga, pero no de una manera puntillosa, sino de una forma amplia, ¿no? Y yo creo que ha quedado muy bien esa ambientación, pero al mismo tiempo, como ocurre en Málaga, pues la novela transcurre, bueno, esto ya es elección mía, ¿no? En 3 líneas temporales, es decir, la novela no empieza por el principio, sino que empieza prácticamente por la mitad. No sabemos de entrada qué está ocurriendo con el protagonista y bueno, vamos viendo un presente que va haciendo de repente referencia a un futuro cercano y a otro todavía más lejano, ¿no? Y esas 3 líneas temporales pues se van sucediendo en la novela, se van entrelazando poco a poco hasta que el lector empieza a entender qué ocurre, porque es necesario que se vea para entender a los personajes que vayan sucediéndose esos tiempos, ¿no? Hay una época que se ve reflejada en la novela, que es la época de hace 50, 60 años de Málaga, en donde hablamos pues de las grandes familias de Málaga, los Loring, los Cafarena, los Gros, es decir, una serie de familias muy ilustres, y bueno, qué relación tienen pues con los antepasados del protagonista, que esto es lo que le da sentido a todo. Más que la broma de Dios es la broma de Melero, ¿no? Porque nos hace pensar el ir hilando, que eso es muy interesante para el lector. Sí, yo creo que sí. Hay una técnica narrativa que a mí me gusta mucho, que es la de alternar tiempos. Yo al principio esto no lo veía claro porque decía, bueno, si yo estoy narrando algo en presente, después meto una cosa del pasado remoto tal y después vuelvo otra vez al presente, el lector no va a ser captarlo, pero sí juego con el lector y juego con la sabiduría del lector, es decir, una vez que uno se pone, yo confío en que el lector es capaz de retomar las historias que se va encontrando en 3 tiempos distintos y hasta ahora por lo que la gente que lo va leyendo me va diciendo, parece que sin problema ninguno, es una historia que te va atrapando en 3 líneas distintas y al final te das cuenta de que están todas relacionadas, claro. Hablamos de antes, ¿cómo surge esa idea? ¿Cómo te llama la atención? Porque en otra obra te has ido al Cairo, a Egipto, pero bueno, ya he dicho
dicho que quería hacerlo en Málaga, pero ¿cómo surge para un autor, para un escritor, para un profesor que además trabaja en la universidad, psicólogo, pedagogo, cómo surge esa chispa para... ¿Es una inspiración? Eso precisamente me lo preguntaron hace muy poco en una entrevista que me hicieron, de decir cómo surge, no de esta novela, sino de la chispa de una novela, una idea. Yo creo, no es fácil de explicar esto. Yo tengo la sensación, vamos, y te diré una cosa curiosa. Ahora mismo estoy escribiendo otra cosa diferente ya, y he notado como tengo la chispa del siguiente, del que va a ir más allá de lo que estoy escribiendo ahora mismo. Es decir, hay como de repente una idea que te resulta sugerente, y te resulta sugerente normalmente en la cabeza de un escritor, yo creo que es porque se relaciona con algo que sintoniza contigo, es algo que tú tienes pendiente, algo que siempre has tenido en la cabeza, algo que te resulta sugerente, que te remueve por dentro, y en este caso, pues cuando surge, digamos, algo que se relaciona con eso, pues salta esa chispa, ¿no? De repente te das cuenta de que quieres escribir sobre ese tema, ya ha encontrado la manera o el lenguaje para hacerlo, ¿no? Sonríes mientras lo estás pensando, como diciendo, ahí tengo que terminar esto, pero para la próxima ya. Eres capaz de escribir varios. Sí. Bueno, has tenido una que eran diferentes relatos que han ido uniendo, que además ha sido un premio, pero ¿tienes esa sensación de poder escribir 2 libros o prefieres terminar uno y llegar al otro, o empiezas a apuntar detalles? Puedo llevar, de hecho a veces he llevado 2 cosas para adelante, de ponerme 2 horas con uno y 2 horas con otro. Es que a veces es una cosa que dice, por ejemplo, ahora mismo estoy escribiendo un ensayo que hacía tiempo que no escribía ensayos sobre feminismo. Y se va a llamar, además lo tengo el título muy claro, se llama Opiniones de un feminista, porque quiero narrar el feminismo desde el punto de vista de un hombre. Esto es curioso porque cuando yo empecé a escribir tenía una idea muy general del feminismo, pero conforme me voy documentando me doy cuenta de que apenas hay escritores varones que hablen sobre feminismo, y entonces estoy con esa idea ahora mismo con un entusiasmo tremendo, porque además necesita mucha documentación, mucha lectura, pero al mismo tiempo, como te decía, el otro día en una conversación saltó la chispa de un tema que yo tenía pendiente también, y bueno, de alguna forma, aunque sea una agonía, estoy deseando acabar lo que estoy haciendo, pues para empezar con el otro, porque ya lo tengo un poquito en mente, ¿no? Pepe, ¿en qué no sé si te encorseta? Evidentemente no, porque haces ensayos, haces publicaciones con relación a tu trabajo. El tema de la novela es como fogar un poquito de tu creación, de tu imaginación. Sí, yo creo que sí. Pues además la novela te permite, además, no solo... Piensa, por ejemplo, esta novela, La broma de Dios, que es una novela que tiene... está, digamos, ambientada desde el punto de vista de la religión en todas sus facetas, es decir, hay un anticuario religioso, hay un ex jesuita que, digamos, que aporta sus opiniones, es un personaje muy importante, hay gente que está relacionada con el mundo de la Semana Santa, es decir, es viendo la religión desde muchos ojos, muchos puntos de vista diferentes. Entonces requiere primero mucha documentación, que es como, yo diría que es casi como hacer el decorado de una película, es decir, hay que empezar a documentarse, ver cómo se vivía en esa época, el vestuario, todo, tienes que documentarte, y una vez ya que tienes eso, entonces, como tú dices, es de foga, en el sentido de que ya cuentas la historia. Y yo en esta novela he querido, o por lo menos he hecho distinto de otras que he escrito antes, que es darme el gusto de contar historias, de narrar, de no decir lo reduzco al mínimo de páginas, sino decir explayarme. Y yo creo que han quedado unas historias muy interesantes, yo creo que sí han quedado. Mientras vas escribiendo, ¿te caen mal tus protagonistas? Son muy, no sé, hay gente que es más buena, más mala. Sí. Vas queriendo, te vas enamorando de los personajes. Claro, hay personajes con los que sintonizas más, otros con los que te identificas en una parte muy especial, y hay personajes, por ejemplo, en donde tú dices, bueno, es que no me gusta directamente, yo no soy esto, sí, puede haber personas o personajes a los que toman incluso un poco de manía, pero bueno, eso es bueno porque hay carga emocional, esa es la idea, la cosa es caracterizar bien a los personajes. Tú decías antes que ha habido quien ha descrito la novela como un thriller psicológico, que yo el otro día decía, la palabra thriller se nos ha colado, digamos, en nuestro lenguaje cotidiano de una manera tremenda, porque de alguna manera siempre se dijo que eran una novela de suspense, una película de suspense. Hay un suspense psicológico, y lo de psicológico se refiere a que los personajes que aparecen en la novela, yo he hecho un trabajo muy minucioso de caracterización psicológica. Todos tienen su porqué, todos están entramados unos con otros y todos reaccionan unos respecto a otros, con arreglo a ese carácter que tiene cada uno. Pero está muy definido en todos los casos. El que lo lea se dará cuenta de ello, creo. Ahí juegas con ventaja. Eres claro, psicólogo. Claro, Entonces, porque cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, ¿no? Pues sí o no, sí y no. ¿O no? Sí y no. A ver si lo leemos y decimos, ay, que me ha pillado. Bueno, vamos a ver, yo creo que habrá gente que se sienta reflejada en esto. Es una historia un tanto extrema también.
pero siempre, yo, como te decía antes, siempre hay una alusión a lo personal. Si yo no sintiera el tema de fondo de esta novela, que ya el que la lea pues se dará cuenta que es un tema un poco truculento y tal, no lo habría escrito. Tiene que ver algo conmigo, por supuesto. No soy yo, ni son mis circunstancias, pero tiene que ver conmigo, de alguna forma. Pepe, lo bueno es que me están dando muchísimas ganas de leerlo y lamento no haberlo leído antes de hacer esta entrevista. Que lo haga. Pero bueno, quizá hubiera desvelado el final o el principio o el medio, entonces es mejor así. Tenemos publicaciones como Historia de Jacinto y León, los Territorios del Sueño, La Soledad de Lúzar, Maldito Tío Vivo. Bueno, ese decíamos que era de diferentes relatos. Sí. ¿Cambias de registro? ¿Tienes un hilo conductor? Cambio de registro totalmente. Yo no sé si el que me lea desde fuera encontrará como una especie de voz que una a los distintos libros que yo he ido escribiendo. Pero es verdad que yo a lo largo de mi vida han sido distintas cosas las que me han llevado a escribir determinados libros. Y yo creo que las voces son distintas, ha ido evolucionando. Yo no me reconozco como un autor de una voz, digamos, muy reconocible, que escribe unos libros que tú los lees y dices, este es de Melero, ¿no? Yo creo que he escrito cosas muy distintas. Por ejemplo, menciona ahí Maldito Tío Vivo, que es un libro que yo me planteé cuando tenía mis 2 hijos pues muy pequeños, ¿no? Y entonces Maldito Tío Vivo se refería a la sensación que tenía de que el tiempo era como circular, no pasaba nada, siempre era lo mismo, ¿no? Era como un tío vivo en el que estabas montado dando vueltas y aquello parecía que no evolucionaba. Realmente fue un libro escrito desde cierta angustia vital, porque yo me veía atrapado un poco en los hijos, en decir que sabía que me esperaba mucho por delante con esa misma actividad. Y bueno, eso fue lo que me empujó. Sin embargo, es un libro, por ejemplo, que a diferencia de este, que hay una trama complicada y profusa en detalle y tal, ese, sin embargo, intentaba reflejar la cotidianidad más ramplona. Es decir, un libro que no tiene historia, no pasa nada en el libro, pasa lo que nos pasa a cualquiera en el día a día. Es la narración sobre un año, se acabó, un año en la vida de una persona cualquiera a la que no le ocurre nada. Y incluso eso resulta muy escribirlo. Claro, no, es verdad. Bueno, también has tocado el tema del Alzheimer, que sí. Es más... suponemos que precisamente este libro lo presenté aquí, La Soledad de Lúzar, que es la historia de un psicólogo cuya madre, aparecen las historias, digamos, de varios pacientes suyos y se va viendo un poco cómo se desarrolla cada una de las historias de los pacientes. Pero al mismo tiempo la madre del psicólogo es enferma de Alzheimer y entonces el psicólogo, al mismo tiempo que va intentando arreglar la vida de los demás, pues se va encontrando como la suya va yendo hacia el desastre, ¿no? Hacia lo que es convivir con una persona que va empeorando en su enfermedad y que, bueno, que va llevando su vida a un caos absoluto, ¿no? Esta es la historia de La Soledad de Lúzar. Además fue un libro que tiene para mí cierta emotividad porque surgió por una conversación con mi madre hablando de esto, y mi madre no tiene Alzheimer, está viva, coleando y con la cabeza estupenda, pero era por los olvidos que tenía mi madre. Mi madre tiene una forma de ser que de repente se le olvidaban palabras, y siempre le ha pasado, que no es una cosa que vaya peor. Y bueno, me hacía mucha gracia y empecé a profundizar por ahí. Me acuerdo que estuve en una clínica que hay para ancianos del Rincón de la Victoria, en donde hay muchos enfermos de Alzheimer. Estuve varios días allí observando a los enfermos y tal, y realmente impresiona muchísimo. Y al que lo haya vivido, sé que es una experiencia tremenda en la vida de una persona, el convivir con un enfermo así. Estamos dando apuntes para que nuestra biblioteca se vea más amenizada con obras de José Melero, deseando leer pero bueno, abiertos a que sigamos. Claro. Y bueno, y apoyamos a los escritores, la lectura. ¿Cómo la ves en este 2021 después de esa pandemia? Yo creo que en esta pandemia. Bueno, en esta pandemia que todavía no ha terminado. Yo en esta época, por lo que estoy oyendo en muchos medios, realmente la gente lo que ha avivado es su interés por la lectura. De hecho, parece que hay un repunte de compra de libros, sobre todo online. Y la gente ahora mismo es que, bueno, tiene mucho tiempo que ocupar. Uno se ha encontrado de repente con una cantidad de tiempo que tiene que dedicar a estar en su propia casa. Bueno, ahora ya no tanto, pero cosa que no estábamos acostumbrados. Muchas personas que antes con su tiempo libre lo que hacían era irse a la calle o irse a tomar algo o a dar una vuelta, pues de repente se encontraban que tenían que estar en sus casas. Y entonces pues mucha gente ha recuperado o ha vuelto al hábito de la lectura o lo ha encontrado, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo hay muchos lectores. Yo la sensación que tengo es que, por lo menos conforme uno va mostrándose al mundo, es que hay muchísima gente interesada en la lectura y en los libros. De hecho, como hay tanto blogger y hay tanto influencer actualmente y uno va teniendo relación con ellos a veces, tú te das cuenta de que determinados opinadores sobre libros
tienen 30.000 seguidores y tienen 40.000 seguidores, es decir, que hay muchísima gente metida en esto y que está pendiente de lo que va saliendo, claro que sí. Además, un buen libro para antes de dormir, para quedarse dormido en la playa ahora que llega el buen tiempo y podemos disfrutarlo, sin duda es la mejor compañía. Hombre, yo creo que sí. Y si no se queda uno dormido, mejor. Pero vaya que sí, por supuesto que sí. Yo en la época estival es fabulosa para tener un buen libro y disfrutarlo y sobre todo encontrar un libro que a uno le guste. Porque yo soy muy lector, me gusta muchísimo. Y de vez en cuando a veces me cuesta encontrar algún libro que me apasione, pero cuando se encuentra un libro que a uno le apasiona, de esos que uno está deseando que no acaben, porque uno ve que se acerca el final y uno dice yo quiero un poquito más de esto, ¿no? Eso es un verdadero placer. Yo creo que pocas cosas hay más placenteras que encontrar un libro que te llegue y que te inspire, ¿no? ¿Sueles releerte? Antes no, ahora sí. Ahora estoy retomando yo lectura, pero más de ensayo que de literatura. Yo he sido siempre una persona, yo tengo muchos libros, me leo a diario, me gusta antes de dormir, irme pronto a la cama y estar leyendo un rato, ¿no? Y nunca había releído, pero últimamente sí, yo soy muy aficionado a subrayar los libros que voy leyendo y últimamente pues sí, cojo mucho y aunque no los leo con minuciosidad, veo las notas que yo he tomado, los subrayados y realmente se acuerda uno de muchas cosas, refresca uno muchas cosas. ¿Y tus libros también los lees? Sí. Bueno, es que no tienes más remedio, quiero decir, tú escribes un libro, lo lees demasiadas veces. Un libro entre que lo escribes, lo revisas, lo repasas, lo mandas al editorial, le das 4 vueltas, lo corriges de nuevo. Yo he podido leer este libro, bueno, La soledad de Húsar, que pues lo he podido leer ya 30 veces. Vaya, esa es la broma de Dios. Ay, perdón, no, es que estoy ya en otro tipo. Ya me está dando, esta la broma de Dios. ¿Eres bromista? Mucho. Mucho, ¿no? Vale. Sí, yo tengo un humor muy... Yo soy una persona que tengo un humor irónico. Ajá, y a veces me da problemas. Pensé que lo había hecho para ver si te estaba escuchando. No, sí, eso también, por supuesto, porque te he visto ahí que estaba ya mirando un poco. Ya va siendo el tiempo de que nos despidamos. La verdad es que se nos está acabando el tiempo. Pepe, gracias de verdad por este ratillo que ha sido muy poco. Espero que tus libros cuando los leas me resulten así de poco y no quiera terminar de leerlo o deseando de terminarlo. Espero que te guste y además os agradezco mucho el que me hagáis esta entrevista porque ya os digo que Vélez para mí es un pueblo muy cercano, en donde he estado muchas veces y en donde del que tengo muchísimos buenos recuerdos, entonces espero seguir con esto, ¿no? Espero que haya interés aquí en Vélez por esta lectura. Bueno, yo me comprometo, a la próxima ya hablaremos de La broma de Dios. Espero. Y hablaremos del nuevo libro, ¿te parece? Muy bien. Pues hasta siempre, gracias. Igualmente, gracias a ti.